viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Tope de Gama, con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama por Aries. Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubre somier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875 84 12 68 o al 3874 57 02 69. The Linen Factory. ¿Hace cuánto que está Somebody Pins? El Somebody Pins empezó, nuestro primer vino fue del 2003, empezamos en el 2002, hace 22 años en Hungría, en la región de Tokaj. ¿Y con qué cepas trabajan ustedes allá? Bueno, en Tokaj, que es la región vitivinícola más famosa de Hungría. Hungría es un país muy pequeño, apenas más grande que Tucumán, pero tiene 23 regiones vitivinícolas, con vinos de muy diverso tipo. Y Tokaj es obviamente la más famosa, de donde sale el famoso vino dulce, lo que llaman el vino de Reyes. Para poder contar con la apelación de origen Tokaj, solamente 4 cepas están autorizadas, que son 4 cepas blancas. Esto no quita que uno pueda eventualmente tener otros vinos u otras cepas, pero no pueden tener la apelación de origen Tokaj, que está protegida para esas 4 cepas. Y estas cepas, las 2/3 partes es el Furmint, que es la mayoritaria. Y en Hungría casi exclusivamente, salvo un poco en otra región, pero más del 90% del Furmint de Hungría está en Tokaj. La segunda cepa en importancia, que tiene cerca del 25% de los viñedos, quizás un poco más, es el Harslevelű, así se pronuncia en húngaro, significa hoja de tilo en realidad, porque la hoja de la vid se asemeja un poco a la hoja del tilo. Por eso se llama así, Harslevelű significa hoja de tilo. Esa es la segunda variedad. La tercera variedad es una variedad de moscatel. Es el moscatel, el moscatel Lunel, que no llega al 10%, es el 7-8%. Y después hay una cuarta variedad muy pequeña que se llama Zeta, Z-E-T-A. Que es mínima. Y obviamente la mayor parte de los azul de Tokaj, que es el vino botrytizado, se hacen de Furmint o de Furmint y Harslevelű, es decir, Furmint y tilo. También le da un toque muy lindo a veces al ponerle moscatel. Bueno, contame del Tokaj, porque digamos, mira, tanto Carolina como yo, que somos los que hacemos el programa, Carolina ya es sommelier, yo estoy en el caminito final para recibirme. Qué bien. Entonces, bueno, uno ha escuchado mucho del botrytizado y de la botritifinerea y de la podredumbre gris o podredumbre noble, bueno, y todo, pero por ahí nosotros y muchos de los que nos escuchan queremos escucharlo de alguien desde primera mano, ¿no? ¿Cómo es, o si me puedes describir el proceso de hacer un Tokaji Azu? Perfecto.
Lo primero que quiero aclarar, que es importante, como lo dijiste, es el Azú de Tokay. Ese es el nombre del vino. A veces uno dice, dame un Tokay, quiero tomar un Tokay, etc. Tokay es una región. Tokay no es ni una cepa ni un vino. Pero obviamente el Azú está identificado con Tokay, por eso muchas veces lo llaman así. También quiero aclarar que a veces se habla se hablaba, hoy ya no tanto, del Tokay friuliano, porque hay en la región de Friuli, en Italia, una cepa muy parecida al Furmint, que se lo confundía en una época, pero después ya con los estudios más modernos genéticos, etcétera, se probó que no tiene ningún parentesco, pero es muy parecida, una cepa de Friulia. Entonces lo empezaron a llamar, que es en la zona del Véneto, en Italia. Sí. Creo que es el Sauvignon Vert o el Sauvignon ¿no? Que es el que se confundía. Tenés razón, exactamente. El Tokay friuliano es el Sauvignon Vert. Y hoy tienen que llamarlo Sauvignon Vert porque la palabra Tokay está, digamos, registrada y autorizada solamente para los vinos de Tokay de Hungría. Así como todo lo que es apelación de origen. Acá no podés llamar un espumante, no lo podés llamar champagne, porque tenés que llamar champagne al que es el origen de la champaña en Francia. Y así con muchas apelaciones de origen, ¿no? Bueno, el proceso del Tokay. El proceso. El origen es una uva blanca que... La vid es parecida a cualquier otra, como todas las otras cepas blancas. No es un vino de cosecha tardía lo que le da el dulzor, sino el ataque de un hongo llamado botrytis. Cuando se dan ciertas condiciones climáticas en la región de Tokay, cerca de los valles de arroyos, el valle del río Bodrog, que pasa por ahí, por la zona, cuando... en el otoño se asienta la nevisca en los valles y baja todo como una niebla en los valles, genera unas condiciones de humedad que ya eso de las 10 de la mañana más o menos, cuando se levanta la niebla, quedan muy húmedas las uvas, tanto del Furmint como del Harzlevel, y les pegan los rayos del sol muy fuerte. Esa condición es la ideal para que ingrese y rompa un poco en la piel de la uva e ingrese ese hongo llamado botrytis, que es a la uva húmeda. Obviamente tienen que estar en el suelo, como todo hongo, tienen que estar en el suelo ya ese hongo, que bueno, está de generación en generación, pero necesita ciertas condiciones climáticas para desarrollarse, que son esas mañanas con nevisca, que se levanta la niebla y después el sol le pega a la uva. No se da todos los años, todos los productores esperamos que esto suceda, lo que se llama la famosa podredumbre noble, porque lo que pasa como consecuencia de esto es que la uva, la fruta, se achicharra, se achica en el racimo mismo y se convierte en algo parecido a una pasa de uva con una pelusa blanca encima. Y por eso es que se llama podredumbre blanca o gris a veces. Y eso se cosecha, se hacen una o dos vendimias, depende si es más temprano o más tarde el ataque, y eso se saca a mano, y luego las uvas sanas se cosechan de manera separada, a veces de manera mecanizada o a mano, pero estas pasas de uva se vendimian, se cosechan a mano, es un trabajo manual. Muchas de estas pasas se pegan entre sí en el racimo mismo, y se sacan como pedazos de pasa de uva, digamos, y no todo el viñedo es atacado, no todo el racimo es atacado, hay partes del racimo que son atacados por la botrytis y partes que no son atacadas por la botrytis. La uva se concentra a más o menos un 20-25% de su tamaño original.
se achica bastante. Y la consecuencia de eso es que concentra azúcares. Al concentrarse, al achicarse, concentra los azúcares naturales de la uva. Cuando estas uvas se cosechan, en el caso de nuestra bodega, por ejemplo, pero muchos hacen lo mismo, las bodegas más grandes también, colocamos estas pasas o estas uvas pacificadas. La palabra azú en húngaro significa pasa. Significa, digamos, la fruta secada. Cuando cosechamos y colocamos estas pasas de uva en recipientes grandes, en recipientes de unos 500 litros más o menos, en los años que hay buen azú, por supuesto, y lo dejamos estar ahí durante un par de semanas. Estas mismos recipientes, en el fondo del recipiente, imagínate un balde grande, imagínate un balde de 500 litros, que la base es un poco más pequeña que la parte de arriba, ¿no? En el fondo del recipiente tiene una canilla, y esa canilla se abre y se deja gotear, y de ahí gotea una especie de néctar que sale de manera natural, claro, por el peso propio de la uva, y ese néctar termina siendo la esencia de Tokay, que es un vino, digamos, es un néctar excepcional, según muchos es el vino más caro del mundo. Se puede guardar, no digo por décadas, sino hasta por siglos, por el alto contenido de azúcar que tiene. Claro. Una esencia tiene más de 500 gramos de azúcar por litro, para que te des una idea. Es como tomar miel prácticamente. Nunca llega a tener más de 4 a 5 grados de alcohol. Nosotros, y en un año muy bueno, nosotros hace 20 y pico años que estamos y solamente lo hemos juntado en 4 años, que se dieron, en 5 en realidad, que se dieron esas condiciones excepcionales. Lo guardamos en balones de vidrio. Son balones de vidrio de 50 litros. Es muy difícil que en una campaña juntemos más de 50 litros de eso, porque va goteando lentamente. Bueno, esa es la parte de la esencia, que es algo único, excepcional, muy distinto, que en realidad técnicamente tampoco puede llamarse vino, porque para un vino, según el país donde estés y la reglamentación, normalmente tenés que tener mínimo 9 o 9,5 grados de alcohol, y la esencia nunca llega a tenerlo. Así que técnicamente hasta quizás ni pueda llamarse vino, pero es una bebida muy, muy singular. Claro que como tomar una miel. Sí. Bueno, pero vamos al azú. Esas pasas luego se maceran con vino nuevo de esa, tiene que ser por ley de esa añada o con mosto, que se le echa encima, sobre esas pasas se echa encima este vino nuevo o mosto, y se lo deja macerar un tiempo. Y luego pasa se prensa muy suavemente, y el proceso resultado de esa presión es lo que después de X años de añejamiento, tanto en barricas como en botellas, termina convirtiéndose en el azú. Ahora, hay diversas categorizaciones del azú según el grado de dulzor que tiene, es decir, según el contenido de azúcar, en definitiva, que tiene. Y esos son los famosos putoños. Un azú de 3 putoñ tiene entre 60 y 90 gramos de azúcar por litro. Un azú de 4 putoñ tiene 90 a 120, de 5 putoñ de 120 a 150, y de ahí para arriba es el 6 putoñ. Es decir, es la calidad más excelsa, más, digamos, excelente, que se hace solamente en los grandes años, es el 6 putoñ. Y después está obviamente la esencia y esas cosas, ¿no?
Claro. Y El, antes de salir a la venta, tradición ¿se añeja en barricas? se añeja en barricas. La tradición Sí, diga. es, pero no lo dice la ley. La ley te obliga a un mínimo de 3 años de añejamiento. Sí. Ahora, la tradición hace que un 3 putón se añeja 3 años, un 5 putón se añeja 5 años, un 6 putón se añeja 6 años. Es decir, digamos, las bodegas más tradicionales, conservadoras y las que respetan esa norma, se mantienen a esto, ¿no? Claro. De esos 6 años en un 6 putón, normalmente son 4 años en barrica, 3 a 4 años en barrica y el resto en botella. Okay. Que se guarda en cavas subterráneas que están cavadas debajo de las colinas de Tokay o debajo de los pueblos de Tokay. Debajo de los pueblos de Tokay es como realmente una red de catacumbas. Mira. ¿Te imaginas las catacumbas de Roma? Bueno, y ahí están, digamos, apiladas, ahí se añejan en botellas, y las barricas también normalmente están en esas cavas, en esas cavas subterráneas. Ese es el proceso de añejamiento. Claro, qué interesante debe ser ir por los viñedos bajo tierra de Tokay, digo. Un poco como las ciudades subterráneas en Turquía. También debe ser. Exactamente. Claro. Exactamente. Bueno, exactamente. Pero, digamos, ustedes además del Tokay hacen otros vinos en la bodega. Nosotros, aparte del azul, hacemos otros vinos en la bodega. Se hacen el tradicional vino seco Furmint, que se hace de la cepa Furmint. También se hace un vino seco del Harsh de Value, que es el del hoja de tilo. También hacemos un blend de ambas. Son vinos, la característica de los vinos de Tokay son suelos volcánicos. Uh-huh. Los vinos resultan bien minerales, con un nivel de acidez importante. Esto le da una posibilidad de guarda muy importante a los vinos de Tokay. Es decir, es muy difícil que encuentres grandes vinos blancos en el mundo en general, que puedas guardar 7, 8, 10 años. Normalmente un vino blanco se toma joven, salvo unas grandes añadas de un excelente Chardonnay o algo así, pero es excepcional. En los vinos de Tokay eso no es excepcional, sino que es la regla. Los vinos de Tokay son de larga guarda gracias a la acidez que tienen. Claro. Esta acidez le da una particularidad al azul de Tokay, que es se vuelve fácil de beber, por más que sea tan dulce, debido al hermoso balance que se arma entre dulzor y acidez, que le da, y esa acidez tiene unas notas cítricas muy interesantes, claro, que hacen que, a diferencia del famoso Sauternes francés, que se vuelve más empalagoso porque no tiene el nivel de acidez que es lo que tiene el azul de Tokay. Y esto es lo que enamoró, por ejemplo, a un Luis XIV en su época, que al azul de Tokay lo denominó rey de vinos, vino de reyes, que es la famosa frase latina que aparece en toda botella de azul de Tokay en la etiqueta. Te va a decir vinum regum rex vinorum, que en latín significa vino de reyes, rey de los vinos. Y esta frase se la puso Luis XIV. Bueno, los vinos... Sí, decime. Los vinos... No, te decía, los vinos secos de Tokay, especialmente el Furmint, son vinos potentes, son vinos blancos fuertes. Antiguamente eran muy fuertes, digamos. Hoy son vinos que ya con las técnicas reductivas, no tan oxidativas, se logran vinos más suaves, más fáciles de tomar, que se toman más jóvenes y que y que satisfacen a todo tipo de paladar y acompañan todo tipo de comidas. Podés conseguir en las bodegas Furmints hechos de la manera más tradicional, que tienen posibilidades de mayor añejamiento, son los que tienen más tiempo de barrica. Pero son vinos con mucho cuerpo, con una alta acidez
y el contenido de alcohol que le da longevidad. Un Furmint más joven tiene notas florales, de manzana, etcétera, y los Furmint más maduros ya sentís el aroma a miel, sentís la nuez, el humo, en el sentido de, ¿viste el toque a turba que tiene un gran whisky? Sí. Bueno, eso lo podés sentir en los Furmints más maduros. Ah, mira. Así que es un vino muy interesante. Podés encontrar Furmints de estilo más moderno y otros de estilo más tradicional. Depende en gran medida, por supuesto, la calidad de la uva, por supuesto, pero depende en gran medida del añejamiento que le das en barrica. ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco. Bueno, yo te iba a preguntar, si me podés hablar un poquito de tanto la Furmint como de la Harzlebellu, como para darnos una idea de qué se tratan estas cepas, que obviamente aquí no las encontramos. Sí, el Furmint, que es la uva más importante de Hungría, es importante para Hungría. A nivel mundial es muy poco lo que hay, porque te podés imaginar toda la región de Tokai, son 5.000 hectáreas. Uh-huh. Es una estancia grande argentina, si querés. Claro. Donde podés, digamos, la región que lleva la apelación de origen. El origen se discute bastante, pero ya en el siglo XV hay registros escritos de la existencia del Furmint en Hungría. La mayoría consideran que es autóctono de Hungría, otros dicen que posiblemente vino de regiones más al este, pues quizás de Irán o de esas zonas, pero en épocas de la antigüedad. Pero la mayoría coincide que es autóctono húngaro. Son uvas, es un racimo largo, apretado, bastante cilíndrico, la uva es verdosa, amarilla, y es de maduración tardía. Uh-huh. Se cosecha normalmente en septiembre para los vinos secos, pero cuando tenés el ataque de botrytis, entonces se extiende hasta octubre muchas veces la cosecha. Es muy susceptible a la botrytis, por eso es ideal para hacer el azul. Claro. ¿Y la Harzlebellu? El Harzlebellu, eso sí es absolutamente húngaro, no se lo conoce en otros lados ni se discute su origen. Son racimos, eso produce un vino menos potente, son racimos más, digamos, la uva está más desparramada, no está toda apretujada en el racimo como en el caso del Furmint. También se cosecha en septiembre, madura un poco antes que el Furmint, también es susceptible a la botrytis y tiene un grado de acidez importante que le ayuda mucho. Yo abrí hace poco un Harzlebellu nuestro de 2012, bueno, tiene 12 años ahora, y estaba espectacular. Produce
vinos de guarda excelentes, ¿no? Es un vino con poco menos cuerpo que el Harzler que el Furmint. Es excelente un maridaje entre el Furmint y el Harzler, ¿no? Ajá. Claro. Un blend entre los dos, quiero decir, no un maridaje. Sí. ¿Y qué características tiene el vino, digamos, organolépticamente, por decirlo de alguna manera, un vino de Harzler? Sentís manzana, digamos, aromáticamente. Sí. La manzana verde es floral también, bastante floral, no tanto como el moscatel, pero es más floral que un Furmint. ¿Qué más te puedo decir? Uh-huh. Es bastante cítrico y tiene ciertos aromas a frutos secos, tipo nuez también. Eso lo asemeja al Furmint en cierta medida. Okay. Pero es menos intenso en general que el Furmint. Se nota, y los aromas en general frutales, florales, son más frescos en un Harzler que en un Furmint. Uh-huh. Bueno, dos preguntas un poco por ahí saliendo de Hungría. Una es, ¿cómo se hacen los vinos bauterizados que hay acá en Argentina? Porque yo conozco 3 en realidad, más, tampoco conozco tantos. ¿Vos tenés idea cómo hacen, qué procesos hacen? La verdad es que no tengo idea. Uh-huh. Sé que en Argentina han habido pruebas de producción, pero también hechos de manera artificial. Por ejemplo, generar ese impacto de la niebla, uh-huh, rociándole agua. Okay. En zonas donde se piensa que existe el hongo de la botrytis en el suelo, uh-huh, que son muy pocas. Entonces el efecto de esa niebla que dan estos ríos se lo hace artificialmente, pero después no sé qué proceso, no lo he seguido. Uh-huh. No sé. Okay. Ojo, te aclaro que no estás hablando ni con un sommelier ni con un enólogo. Simplemente soy un apasionado del vino y por eso tengo bodega. Pero no por ser un técnico. No, pero tenés un conocimiento que es muy superior a muchos profesionales. Te lo digo la verdad, digamos, porque la claridad con la que lo explicás es sublime, te lo digo. Sublime. Bueno, y otra cosa, ¿cómo surge la idea de hacer la bodega? Porque imagino que ustedes tienen raíces húngaras, claramente por el apellido. ¿Cómo surge la idea de hacer la bodega allá? Sí, nosotros tenemos raíces húngaras. Mi hermano vive en Hungría. Nuestros padres salieron después de la guerra de Hungría, vinieron para aquí, a Argentina. Yo estoy digo aquí, pero estoy en Uruguay en este momento, pero okay, sí. no hace el caso. Nuestros padres vinieron a Argentina, se asentaron en Argentina. Nosotros, mi hermano y yo, hemos nacido acá, pero mi hermano hace unos 30 años atrás se fue con la familia y se mudó a Hungría. Así que el proyecto lo empecé con él. En parte reavivando una vieja tradición familiar. Antiguamente mi familia ha tenido viñedos, no en la región de Tokaj, uh-huh, sino en la región del sudoeste de Hungría. Tokaj está en el noreste. Mi familia es de origen del sudoeste de Hungría o de una zona que hoy, digamos, desde la Primera Guerra que se cuarteó a Hungría como consecuencia de la guerra, sí, hoy es parte de Serbia. Y hay una ciudad ahí que se llama Sombor, de ahí viene mi apellido. La I o la Y final significa pertenencia a algún lado. Es como decir, es como el D en español, o claro, el FON en alemán, o el VAN en holandés. La I o Y final significa pertenencia a algún lado. Es decir, Sombori, mi apellido, Sombori, significa de Sombor, que era esa ciudad que hoy está en Serbia. Mi familia es de ese origen, uh-huh, y ahí y en la región cercana, en la actual Hungría, han tenido viñedos. Es una
una vieja tradición que de alguna manera hemos retomado con mi hermano hace 20 y pico de años. Sí. Por eso lo hacemos. Empezamos comprando algunos pequeños viñedos en la región de Tokaj. ¿Por qué Tokaj? Porque es la región más famosa en vinos en Hungría. Y al principio hicimos vinos a fasón en bodega de terceros que elaboraban para nosotros, y luego nos dijimos, bueno, hagamos nuestra propia bodega, compramos una pequeña propiedad, en realidad una vieja, añeja, antigua casa de campesinos que convertimos en bodega, y luego ya hemos ido agregando, comprando bodega. Tenemos esas cavas, etcétera. Es decir, de a poquito ha ido creciendo, pero sigue siendo una bodega pequeña. Lo que lo hacemos más por placer que por otra cosa. Sí, se entiende. Te iba a preguntar sobre los nombres de los vinos, porque vos tenés uno de los vinos que se llama Julia, ¿no? Sí. Nosotros hicimos, tradicionalmente hacemos vinos puros de cepas, hace Furmint, Harzlevelü, etcétera, pero en algunas añadas hemos hecho blend que nos salieron realmente espectaculares, tuvieron mucho éxito. Uno de esos blends se ha llamado Julia, y el otro se ha llamado Alfia. El origen de estos nombres, el primero fue el Alfia, fueron mis dos primeras nietas, que se llamaban Alexa y Sofía. Entonces les quedó, puse Alfia de nombre, juntando sus nombres. Mi tercer nieta se llama Julia. Entonces le puse Julia. Es decir, pusimos los nombres en honor a mis nietas, ¿no? Es decir, las variedades puras llevan el nombre directamente de la variedad, es el Furmint de Sombor y Pince, y los blend que sacamos les ponemos algunos nombres así de fantasía, y que han tenido bastante éxito. Y una aclaración más, la palabra Pince significa bodega en húngaro. Claro. Así que en realidad significa cava en húngaro, son esas cavas subterráneas, eso es la palabra pinza en húngaro, entonces es la cava de Sombori Pince. Bueno, ¿se los puede conseguir por aquí? Pues me imagino que es todo Lamentablemente es muy difícil conseguirlo por aquí, porque nosotros veníamos importando, hacíamos unos dos embarques por año, pero en el último año y medio se volvió tan difícil importar que nosotros no hemos conseguido el permiso de importación. Has visto, lo viste vos mismo, estaba todo bloqueado. Acá con el gobierno anterior, lamentablemente los últimos 2 años han sido muy difíciles y se complicaba cada vez más. Tanto es así que nosotros éramos la única bodega de Hungría que traía vinos a Argentina. Han habido otros antes, pero se han cansado de las trabas burocráticas y dificultades de importación y dejaron de importar. Y esto realmente es una lástima porque le quita la posibilidad al consumidor argentino de optar, de elegir, de poder comparar. Encerrarnos es muy malo. Y era ridículo. Fíjate que grandes países productores de vinos como Estados Unidos, por ejemplo, te encontrás todos los vinos del mundo. Es decir, no le tienen miedo a la competencia. Acá nos hemos cerrado totalmente. Bueno, yo hasta el año pasado duré, pero después era imposible conseguir permiso de importación, la famosa CIRA, pero ahora estamos intentando de nuevo, ahora que aparentemente todo esto se está abriendo, estamos intentando de nuevo. ¿Cuándo va a llegar? No sé, pero va a tardar bastante tiempo, ¿no? Es decir, no te puedo decir semanas, va a ser algún par de meses.
Para publicitar en Tope de Gama, consulta nuestras tarifas a los teléfonos 3874-031802 o 3875-316354 o en nuestro Instagram Tope de Gama Salta. Tenemos opciones en radio podcast o ambos. Apoyá la comunicación de la industria del vino y publicitá.